tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, que usted puede ver todos los martes a las 23 horas aquí en el financiero Bloomberg TV. Y hoy tenemos por invitado a un parlamentario británico, un hombre que ha estado en la Cámara de los Comunes durante 39 años y fue dirigente del Partido Laborista en un momento en el que incluso llegó a generar la expectativa de llegar a ser primer ministro. Hoy es director y fundador de la Asociación del Proyecto Paz y Justicia. Señor Corbyn, bienvenido. My pleasure. It's real joy Es un honor y me da mucha alegría estar aquí y estoy realmente emocionado de nuestra entrevista. Gracias por invitarme. Es usted un personaje, lo podría presentar como ciclista, lo podría presentar como vegetariano, lo podría presentar como pacifista. ¿Cómo quiere que lo presente a usted? Well, I think Tom Paine said something very profound. Me parece que Tom Paine dijo algo profundo. Algunos de nosotros no tenemos países, somos ciudadanos del mundo. Mi misión en la vida se trata de la paz, la justicia, la sustentabilidad, el entorno en nuestro mundo. Y esa es una de las razones por las que estoy de visita en México este momento, pero también se trata de cómo motivar y movilizar a los jóvenes, ya que están pasando momentos difíciles. Y creo que esa es una de las grandes preguntas políticas, que es mejorar las condiciones de vida de tanta gente alrededor del mundo después de la pandemia, en todas las economías del mundo. Ahora, se le tiene a usted como un hombre de izquierda. Déjeme empezar la entrevista por un asunto regional. Ayer ganó en Colombia un hombre de izquierda, Gustavo Petro, y pareciera ser que en ese sentido se configura una serie de países en América Latina que se han corrido a la izquierda, mientras que en Europa pareciera ser que hay un corrimiento, cuando menos de la extrema derecha. Es decir, ayer perdió la mayoría Macron en Francia, hay movimientos radicales de derecha en España y han ratificado justamente a Boris Johnson. ¿Cómo se explica usted este corrimiento de la izquierda en América Latina y esta suerte de extremismo en Europa? Me parece que es muy sencillo decir que Latinoamérica va a un lugar o a una dirección y en Europa van en la opuesta. Pero primero hablemos de Latinoamérica. Estuve en Chile para estar con Gabriel Boric, el nuevo presidente, y estuve apoyando a muchos políticos desde los 70 en Chile. Hace mucho tiempo, pero llevo en esto muchísimo tiempo. Y para mí fue un momento de muchísima alegría el poder ver a alguien elegido como presidente que estuviera ahí para hacer su primer discurso como presidente en la estatua de Salvador Allende, mostrándole su respeto. Y finalmente, espero que se termine la era de Pinochet. Y su victoria fue una victoria de los derechos humanos, así como de la justicia social. Estuve en Colombia para la primera ronda de las elecciones presidenciales. Ya había ido una vez a Colombia hace muchos años con una delegación. Y en esta delegación nunca olvidé ir a una reunión de agricultores una mañana de un sábado en donde tenían una conferencia y de pronto hicieron una pausa por quienes habían muerto, por algunos activistas del sindicato algunos meses antes. Así que en Colombia todo el mundo debe entender la naturaleza de los horrores que la guerra civil y otras cosas trajeron, y ahí también observé las elecciones en la primera ronda. Fuimos a varias estaciones de votos o de votación en Bogotá, en los suburbios, y hubo un momento en el que un hombre que fue a votar en un domingo en las elecciones, estaba yo observando a muchas personas jóvenes y sobre todo mujeres jóvenes que iban a votar por Petro, el nuevo presidente, y obviamente tuvo una campaña muy fuerte y ganó apenas. Y fue a felicitarlo. ¿Por qué? Porque le ofrece esperanza a los jóvenes, porque también ofrece
una distribución o redistribución de la riqueza y el poder, porque los niveles de pobreza en Colombia están empeorando. Así que sí es una tendencia en Latinoamérica y veremos más adelante cuando se dé la elección en Brasil y estaré atento a lo que ocurra. Pero lo que menciona sobre Europa es interesante porque sí, hay algunos gobiernos de derecha en Gran Bretaña y en Francia ocurrió que no se ganó la mayoría, pero hay muchas campañas que llevaron a este resultado en donde ha habido mucho apoyo a la izquierda. No sé si vaya a haber la oportunidad de que vaya a llegar a ser el primer ministro, el candidato, pero bueno, en Alemania también los socialdemócratas y los verdes están aliados, lo cual no es un movimiento hacia la derecha, aunque sus políticas parecieran ser tan distintas a las de Angela Merkel. Entonces, obviamente, sí hay ciertos movimientos, y en España y en Alemania, Países Bajos, y bueno, acá tenemos a Boris Johnson, en donde aparentemente está en luna de miel con los medios constantemente, y hay muchas transgresiones de la verdad y la forma en la que se deberían conducir los primeros ministros. Entonces sí, ciertamente hay movimientos, pero creo que no lo habrá más. Lo digo porque después de COVID, las cosas han cambiado. Y han cambiado porque ahora la gente está de regreso en sus trabajos, lo cual es maravilloso, pero también están molestos por todas las ganancias que han hecho algunas compañías después de la pandemia. Y entonces mañana en Gran Bretaña va a haber una huelga de los trabajadores de ferrocarril, y esto es algo que es una advertencia para el gobierno de Gran Bretaña. Tienen que hacer algo con respecto a los estándares de vida de la gente. Usted militó durante años en el Partido Laborista, ahora es un parlamentario independiente, pero ahí en el Partido Laborista usted militó, usted lo llegó a encabezar, fue líder de la oposición, entusiasmó mucho a los jóvenes y estuvo en competencia con Boris Johnson. ¿Cómo se explica usted el hecho de no haber sido primer ministro y el entusiasmo que un hombre de 71 años genera en los jóvenes? Con mucho orgullo fue el dirigente desde el 2015 al 2020 del partido, y me eligieron el líder porque quería un cambio en la dirección económica del partido. Éramos gerentes, digamos, de la economía y de también esta desigualdad creciente, y yo quería hacer algo al respecto. Así que nosotros redactamos un manifiesto en el 2017 en el que yo vi que nuestro apoyo subió hasta el 47% durante la campaña. Hicimos rallies y reuniones por todo el país. No ganamos las elecciones del 2019, lo sé, y nos enfrentamos con un problema por la relación con la Unión Europea. Gran Bretaña tuvo un referéndum en el 2016 y votaron a favor de salir de la Unión Europea. Afortunada o desafortunadamente hubo un problema en el Partido Laborista en donde casi siempre se votó porque me quedara, porque me fuera, y al final mi opinión es que tenía que tratar de reunir los elementos de que quienes querían que hubiera cambios y quienes no. Entonces traté de que al final de las negociaciones traté de ser muy realista de lo que íbamos a obtener, y después esto lo sometimos a voto público. Boris Johnson dio respuestas muy simplistas a lo que es un problema bastante complejo y dijo, bueno, yo voy a acabar con Brexit y ese va a ser el fin de nuestros problemas. Y sacó a Gran Bretaña de la Unión Europea, y ahora hay grandes problemas por sus relaciones, incluyendo el comercio exterior con Europa.
Creo que honestamente tenemos que hacer una evaluación de nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestros problemas con energía, transporte y todos los monopolios que existen realmente. Individualmente, algunas de nuestras políticas tuvieron mucho apoyo. Y el problema tiene que ver con el Brexit principalmente, pero francamente hay una hostilidad de los medios conmigo y con mi partido por los últimos 5 años y es muy duro cuando todos los aspectos de los medios están hablando de abuso y durante la campaña sí tuvimos apoyo, pero lejos de eso hubo problemas, pero soy realista. Fundé el proyecto de Paz y Justicia después y estamos haciendo todas las campañas que hemos hecho sin ese reconocimiento. Perdón, me extendí mucho con la respuesta. Justamente usted propuso, cuando impulsó ese manifiesto, propuso más servicios públicos, nacionalizaciones, propuso también más impuestos a los ricos. Y el lema de su campaña fue para la mayoría y no para los pocos. Correct. ¿No ve en el postulado que hizo un rechazo? Es decir, ¿lo atribuye su derrota a los medios de comunicación y no a la propuesta política que formuló? Es una pregunta muy interesante. Los argumentos con respecto a la propiedad nacional del servicio ferroviario y todo esto eran muy importantes, pero se indicaba que ya la mayoría de la gente estaba harta de que las ganancias de todos estos servicios se fueran a otro lugar. Entonces, no creo que hayamos perdido los argumentos económicos. Ciertamente no ganamos la elección, pero los votos que perdimos, las áreas en las que perdimos apoyo, fueron un grupo particular de lo que yo digo, algunos poblados postindustriales, en donde hacían acero, algunos lugares de grande manufactura que se cerraron y que ahora esa manufactura en su mayoría se hace en China y Gran Bretaña importa sus bienes. Ahora, estos poblados que alguna vez tuvieron muchos sindicatos y muchas actividades, se convirtieron en lugares de bajos niveles o estándares de vida, mucha inseguridad y pocos jóvenes. Y ahora, yo lo que propuse fue hacer algunos bancos o algunas inversiones para lidiar con todas estas áreas postindustriales. Y en Gran Bretaña no es el único lugar, también en Francia, en España hacen lo mismo. Y yo lo que propuse fue tener estos bancos de inversión nacionales y regionales para lidiar con esto. Y para poder lidiar con las cuestiones climáticas, yo propuse una revolución industrial en donde se invirtiera en desarrollo ambiental y que transfiriéramos estos empleos que se generaran en algún trabajo o empleos más sustentables. Entonces es algo que se pensó mucho el manifiesto. Y obviamente estoy consciente de que no ganamos las elecciones y las consecuencias ahora son que hay más gente que tiene acceso a bancos de alimentos de caridad y más gente que está viviendo en condiciones de pobreza, personas con problemas de salud mental y por todos los problemas económicos después de la pandemia. Usted sostiene que si no hay justicia fiscal, no hay democracia. ¿Por qué? La justicia fiscal significa que aquellos quienes tienen grandes cantidades de riqueza desechable, digamos, deben pagar o debieran pagar más impuestos para poder compensar o pagar todos los servicios de salud. Ahora, si seguimos la lógica que comenzó con la economía de Reagan de reducir los impuestos, sobre todo para quienes están en la cima, entonces terminamos con servicios que no tienen el financiamiento correcto y
tenemos también faltantes en cuidado social y que quedan disponibles solos para quienes lo pueden pagar. Y creo que en una verdadera democracia debe haber justicia fiscal. Y no creo que la tengamos actualmente en Gran Bretaña. Y que todas las ganancias que se hicieron durante la pandemia por parte de algunas compañías contratistas que se movieron a los servicios de salud debieran estar pagando más impuestos, así como otras personas con riqueza, y que nadie que gane hasta 18,000 libras al año pague impuestos. Así que creo que nuestras propuestas fiscales eran bastante justas, porque también proponíamos aumentar el salario mínimo a un nivel en el que realmente la gente pueda vivir, y también hacer el acceso a educación mejor al eliminar las cuotas de estudiantes y pagarlos a través de estos impuestos, de tal manera que todos los estudiantes tuvieran acceso a la educación de universidad. ¿A ustedes lo consideran un hombre de izquierdas, muy leal a los principios? Algunos. Otros lo ven como un hombre de izquierda anclado en el pasado. ¿Quién es usted? Yo veo hacia el futuro. Soy muy optimista con respecto al futuro. Un ejemplo, estuve en Glasgow para la COP y el clima estaba terrible. Octubre, noviembre siempre son meses muy fríos. Y lo que hicimos ahí fue que tuvimos varios eventos de jóvenes, activistas ambientalistas y personas de diferentes comunidades en Escocia que estaban viendo los problemas de calidad atmosférica, calidad alimentaria, esperanza de vida y todas las cuestiones que tienen que ver con medio ambiente. Y me inspiró ver la cantidad de gente que vino de todo el mundo y que nos acompañó por Zoom, quienes están tratando de mejorar la calidad atmosférica y el medio ambiente. Y aquí afuera, en la Ciudad de México, claro, hay problemas, yo lo sé, usted lo sabe. La calidad del aire, según observo, es mucho mejor de la que era. La primera vez que vine, recuerdo que no se veía mucho porque la contaminación era muy mala. Sigue estando mal, pero sí ha mejorado. Y me parece que hay algo de optimismo en donde la gente reconoce que no podemos seguir con esta desigualdad y esta injusticia que hay en el mundo y que continuemos acabando con el planeta. Hay mucho que hacer, pero también creo que la injusticia global, el número de gente que son refugiados en todo el mundo, es el mayor número que nunca. El mundo ha creado estos refugiados, así como las desigualdades. Pero hay mucha conciencia al respecto y por eso me siento optimista. No estoy anclado en el pasado. Estoy anclado en un pasado en el sentido en el que hubo activismo y el entendimiento de que había que inspirar y educar y activar a la gente para tener un cambio social. No fue en algún político brillante o no va a haber un político que vaya a resolverlo todo. Se trata de la democracia, la participación y se trata de inspirar a los jóvenes. Vamos a hablar de los equilibrios, vamos a hablar del mercado y del Estado, vamos a hablar de la tercera vía, pero déjeme ir a un corte y regresamos de inmediato. Pues estamos ya de vuelta con el parlamentario británico Jeremy Corbyn. Jeremy, usted rompió con la tercera vía que promovía otro laborista, Tony Blair. En su opinión, ¿no es compatible la igualdad, la justicia y el bienestar con los intereses del mercado? No, no creo que termines teniendo una igualdad que deseas para tener esto. Debe de haber una intervención en la economía, tiene que haber
un cierto nivel del público, también tiene que haber un nivel justo de impuestos para poder traer esta justicia social y lo que le preocupaba a Tony Blair con la tercera vía era que él y Peter Mandelson se estaban alejando de la posición tradicional, digamos, que era que tuviéramos esta cuestión pública de un servicio monopolizado de diferentes tipos de servicios y los servicios postales, por ejemplo, pero también el de impuestos y cerrar también estos paraísos fiscales. Y entonces, cuando yo estuve en el Parlamento durante el momento en el que Tony Blair era primer ministro, yo apoyé el salario mínimo, también los créditos, el esquema que ellos estaban planeando, pero lo que no apoyé era su tercera vía, que era el ponerle impuestos a los servicios públicos o al servicio de salud. Necesitas tener un mercado interno y con ese mercado interno puedes decidir si es el sector público o privado quienes van a ser los que se van a encargar de un servicio de salud. Él hizo lo mismo con los servicios locales y en la parte de la educación, por ejemplo, esto nos dio un sistema muy caro para poder construir escuelas y esencialmente dábamos el edificio para que el sector privado lo construyera y se lo rentara al sector público. Entonces, esta tercera vía, digamos, lo que hizo el mercado interno, le costó al sector mucho más de lo que lo hubiéramos hecho en una forma tradicional. Entonces, mis diferencias con Tony Blair obviamente eran la cuestión de política exterior, etcétera, pero también la parte de los servicios públicos, los impuestos, que además era de lo que él trataba. ¿Es posible la conciliación entre el mercado y el Estado? El Estado va a intentar hacer un árbitro del mercado libre, digamos. Ningún país tiene, digamos, todos tienen un tipo de mercado. China, por ejemplo, surgió de la revolución del 1949 y tiene hasta cierto punto una economía así. La Unión Soviética, por ejemplo, tiene ciertos elementos de esto del mercado más al final, digamos, y algunas economías tienen cierto nivel de estos mercados, pero no estaba proponiendo que nosotros nacionalicemos todo o que cerremos completamente todos los elementos del mercado. Lo que yo estaba proponiendo era que nosotros pudiéramos eliminar la pobreza a través de salarios decentes y un sistema de beneficios. Estaba analizando, por ejemplo, la idea de tener un ingreso universal básico para que todos los miembros de la sociedad pudieran tener un servicio básico de la sociedad como primera base, digamos, y también estaba proponiendo tener una administración pública y también una rendición de cuentas de cómo se daban los servicios. Entonces, sí, también tener una cuestión del mercado libre, pero hasta cierto grado, digamos, pero no estábamos tratando de cerrar todo al mismo lugar, sino que el rol, digamos, del gobierno, el rol de los servicios públicos era asegurar que todos los ciudadanos tuvieran con qué vivir, con qué comer, tener una educación y también un servicio de salud que valiera la pena, digamos, que fuera a la altura, porque las economías de los mercados libres siempre dejan esto atrás. Ignora algunas de estas cosas, ignora, por ejemplo, las personas que no tienen dónde dormir, los que no pueden ir a la escuela. Entonces, es la cuestión de la intervención en una democracia, por ejemplo, en los votos de las personas para poder ayudar a todos los ciudadanos, tiene que ser algo que necesitamos considerar. También discutí esto con Andrés Manuel antes de que él se convirtiera en presidente, la cuestión del rol de esto, y sus preocupaciones eran para la gente pobre en México, como ustedes lo dice, y como lo platicamos hace un momento, y también el número de personas que estaban en el sector informal, en la economía informal, y el acceso limitado a los servicios públicos. Y esto está empezando a cambiar en México y creo que es algo muy bueno. Pareciera ser que parte de la crisis que hay entre economía y política es que no se ha logrado construir un modelo. Pareciera ser que cuando cae el muro, cae un sistema de economía planificada y no acaba de convencer una economía de libre mercado. Si no es la tercera vía, ¿cuál es la vía a seguir para encontrar equilibrios entre el Estado y el mercado? Good question. Buena pregunta. Si nosotros siguiéramos estas ideas socialistas y los principios que muchos han hecho,
cuando pensamos, por ejemplo, el presidente electo en Chile, luego en Colombia, etcétera. Nosotros podemos pensar en gobiernos izquierdistas que están tomando el mundo, pero la preocupación fundamental es tratar de brindar para todos los ciudadanos la base, obtener que con esta base de que todos los ciudadanos importan, todos tienen el derecho de tener las necesidades básicas y poder tener una sociedad un poco más unida. Si nosotros tenemos un sistema de libre mercado, bueno, obviamente es para aquellos quienes están en el mercado les va a ir muy bien y no les importa si algunas áreas van a tener áreas pobres, como en mi país, por ejemplo, que se les olvidan estas áreas y también en otras partes del mundo. Entonces tiene que ver con una cuestión de la intervención en la economía y no tener miedo de decirlo. La idea de que el mundo debe de ser dirigido por solamente un pequeño o un grupo pequeño de corporaciones muy poderosas realmente no es aceptable. Entonces, a mí me parece que toda esta idea de justicia social de Davos, por ejemplo, necesitamos pensar, por ejemplo, necesitamos tener un número muy pequeño, de hecho, de personas muy poderosas que dominan la economía del mundo, ya sea por cuestiones de interés, interés en préstamos, los medios, la minería, no sé. Y sabiendo muy bien que este sistema olvida a los pobres del mundo, crea grandes inequidades. Entonces, no nada más es una cuestión de democracia, porque la democracia a veces se define dentro del Estado de la nación y obviamente se entiende porque nosotros vivimos en un Estado. El problema es que la economía no está dentro del Estado. Entonces, ¿por qué debemos de ampliarlo? ¿Por qué necesitamos tener una corporación con niveles mínimos de, por ejemplo, impuestos, niveles mínimos de ambientales, de condiciones de vida? Y es este grado que nosotros tenemos de estas corporaciones internacionales y es por eso que todo este concepto es tan importante. Ahora, en ese afán de buscar equilibrios, absurdamente se ha perdido el centro. Es decir, los gobiernos de izquierda piden definiciones al electorado, los gobiernos neoliberales piden definiciones al electorado. ¿Ya no hay centro político según usted? Es muy difícil definir qué es lo que es un centro político, porque, por ejemplo, me entrevistó en las elecciones del 2017 un periódico sueco y me estaba atacando todos los medios británicos que me decían que era un extremista, un comunista, etcétera. Y entonces este periodista sueco me dijo, Jeremy, ¿cuáles son los fundamentos de tu manifiesto? Y dije, educación gratuita para todos, servicios de salud para todos gratuitos, invertir en las fábricas y los derechos de los trabajadores. En un sistema educativo que no sea tan competitivo que hace que algunos jóvenes estén estresados, sino uno en donde incluya toda la sociedad y obviamente algunos aspectos ambientales. Y entonces volteó y me dijo, pero con todo eso, nosotros tenemos todo eso en Suecia. Y le dije, sí, yo lo sé. Entonces, en resumen, el extremista Jeremy Corbyn entonces está proponiendo una forma sueca de socialismo, digamos, de democracia social. Y entonces, en un sentido le dije, sí, a lo mejor sí. Y es un testamento de qué tan lejos hemos ido y de cómo está la economía y que lo que nosotros tenemos desde 1980, nosotros hemos visto que Estados Unidos se está dividiendo más que nunca y Gran Bretaña tiene 30 años de privatización y que esto ha llevado al crecimiento de los pobres. Y yo quiero revertir eso porque yo lo que quiero es tener una sociedad mucho más unida donde las personas fundamentalmente se preocupen por otros, se preocupen por el mundo, se preocupen por el planeta. Yo sé que suena, no sé cómo te lo diré, como fuera de sí, pero debemos de hacer esto, preocuparnos por todos. Yo quiero que este planeta esté listo para la siguiente generación. Yo quiero que los servicios y la educación y los servicios de salud estén ahí, porque si se los dejamos a los mercaderes no va a suceder. Ahora, en ese sentido, pareciera ser que la pandemia, los efectos económicos de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania han colocado contra la pared a la globalización. ¿Ve usted la necesidad de redefinir el modelo de desarrollo?
Sí, el modelo necesita ser definido porque muchas veces nosotros decimos a países pobres, por ejemplo, tu camino a seguir es explotar tus recursos naturales y venderlos a Europa, a Norteamérica, y ahora debes de vendérselos a China. Pero eso realmente no cambia mucho las cosas, porque lo único es que los países pobres se convierten en los proveedores de cosas como el cocoa, soya o minerales como el cobre o lo que sea. Y a mí me parece que es muy interesante Latinoamérica, particularmente Sudamérica, porque es esta idea de que la única manera de seguir adelante y de que todas las economías puedan salir adelante es una integración y una reducción de los bienes que se necesitan dentro de Latinoamérica. Entonces nosotros tenemos una Latinoamérica mucho más fuerte en términos de economía interna, y además es muy interesante si ustedes escuchan los debates entre los países africanos. Ellos están diciendo lo mismo, están diciendo que no quieren continuar siendo los productores de materia prima y de productos básicos para el resto del mundo. Ahora, sí, usted tiene la razón. La guerra de Ucrania y la pandemia de COVID tuvo un gran efecto. La pandemia expuso la falta de servicios de salud en el mundo y también el grandísimo poder de las compañías farmacéuticas para poder tener a los países en sus manos y extorsionarlos para que compren la vacuna, porque la única razón del por qué se pagó por los contribuyentes en diferentes países como Gran Bretaña, Alemania, etcétera, fue eso. Y a mí me parece que necesitamos escuchar a Ted Ross, en donde dice que necesitamos tener un servicio universal de salud. Bernie Sanders dijo, mi seguridad de la salud es tan buena como la salud de la persona que está sentada junto a mí, por los efectos de la pandemia, claro está. Entonces, por ejemplo, Ucrania, a ver, con Ucrania dos cosas. Una es que sí, obviamente estoy en contra de todas las acciones que se están llevando a cabo ahorita en este momento por Rusia, pero el rol del resto del mundo, lo que debe de ser es verdaderamente presionar más y más y más, lo más que se pueda, para poder tener un cese al fuego y tener alguna relación con cierto grado, digamos, o acordar algunos niveles de tener cero agresión con Rusia. No podemos continuar simplemente siendo los espectadores globales de lo que está sucediendo mientras están matando a tantos. Ahora, los medios ahorita nunca se habían concentrado en la guerra de Yemen o a lo mejor en otros lugares que debieron de hacerlo. Entonces, esto tiene que, en mi opinión, ser una prioridad, y es por eso que soy parte de algo que se llama la Declaración de Ética. Ahora, con respecto a su pregunta de la seguridad alimentaria, etcétera, bueno, Rusia y Ucrania son los productores de algunos aceites y de trigo, por ejemplo, de girasol, trigo, etcétera. Y si este trigo no se entrega, vamos a tener ya sea unos precios altísimos o hambruna, o ambos. Entonces, la urgencia de poder tener el trigo y las entregas de trigo fuera de Ucrania y Rusia al resto del mundo son muy importantes. Y también un diálogo con los grupos de derechos humanos y Rusia que se oponen a esta guerra. Yo me opongo a la guerra, yo me opongo a la guerra de Irán, de Irak, de todas. Y a mí me parece que esta idea de poder cortar a Rusia no necesariamente es la herramienta. Debe de haber involucrarse con las personas en Rusia, porque a mí me parece que, a mí me preocupa mucho lo que está sucediendo, no nada más por la guerra, sino las implicaciones que esto va a tener en el futuro. Quisiera cerrar la entrevista con dos preguntas. La primera, ¿qué recomendación, qué observación le hace usted a Andrés Manuel López Obrador de los riesgos que puede tener, los peligros que puede tener su proyecto? Me parece que Andrés Manuel es muy honesto y un hombre muy dedicado que ha hecho una gran cantidad de acciones para los pobres aquí en México. Y yo tuve una conversación muy larga con él en donde quiere redistribuir el poder, la riqueza y los riesgos lo que está enfrentando su gobierno es el cartel, todos los migrantes, los carteles debido a los migrantes, lo que tiene de Guatemala que vienen de otros países, etcétera. A mí me parece que él tiene que asegurar de que
se haga una suficiente inversión en proyectos y brindar una buena calidad de empleo a las personas de México y continuar desarrollando la cuestión de la salud y la seguridad. Se ha hecho mucho, obviamente, pero todavía hay mucho que hacer y también puedo decirle que el rol de México en la escala global es muy importante porque México es un país que tiene una política exterior neutral, también tiene su posición con las políticas exteriores, etcétera. Y a mí me parece que la voz de México tiene que ser mucho más alta, digamos, con respecto a los principios de sustentabilidad, de paz, de justicia. Yo amo a México y a mí me encantaría ver que las personas de México, todos los mexicanos, como usted sabe, mi esposa es mexicana, venimos mucho a México y estoy muy impresionado con lo que se ha hecho y hay tanto más por hacer y bueno, pues yo estoy ansioso de conocer a más personas y sin duda voy a regresar, no se preocupe por eso. Muy bien, yo le voy a pedir cerrar la entrevista de manera muy difícil. Le voy a pedir una frase a cada uno de los nombres que le voy a mencionar. Nada más una frase. ¿Sí? Donald Trump. Narcissist. Un narcisista. Joe Biden. Político tradicionalista, pero necesita concentrarse más en la inigualdad en Estados Unidos. Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Deja de quemar el Amazonas, deja de atacar a los liberales en tu sociedad, deja y enfrenta las realidades que tiene tu país. Luis Ignacio Lula da Silva. Lula da Silva. Lo mejor para las elecciones y muy bien con el programa contra la pobreza. Por favor, redistribuye el poder y las riquezas y distribúyelo cuando llegues a Brasil y voy a estar ahí para ver que lo hagas. Vladimir Putin. Deja de invadir Ucrania. Reconoce que tienes que vivir con el resto del mundo y necesitamos tener un mundo en donde nosotros tengamos menos militares. Hay que desmilitarizar y salir de Ucrania. Gabriel Boric. Buena suerte. Usted heredó un pasado fascinante en su país, pero quiero ver a Chile de convertirse en una sociedad mucho más equitativa y representar a aquellos jóvenes que viven ahí. Boris Johnson. Boris, ya es momento de madurar, deja de decir la verdad y deja de hacerte el payaso. Muy bien, yo le agradezco muchísimo, como desde luego le agradezco a los seguidores del financiero Bloomberg TV el hecho de habernos acompañado. Estamos en Entredichos. Muchas gracias.